Bueno, pues voy a comentar brevemente algunos aspectos que tienen que ver, en primer lugar, con la institución que dirijo, digamos, en este momento, que tiene una aproximación a la relación con la empresa relativamente original en nuestro país. Y, bueno, algunos ejemplos de las cosas que puedo mencionar pues irán apareciendo. IMDEA Nanociencia, el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, es una iniciativa muy curiosa. Es una fundación privada que se crea conjuntamente por el Ministerio de Ciencia y Educación, Educación y Ciencia en aquel momento, ahora de Ciencia e Innovación, y el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, que se financia esencialmente con dinero público, a medias de estas dos instituciones, y que tiene un esquema más similar a ciertas instituciones de investigación de entornos más anglosajones que a los nuestros. Tiene, como vamos a ver, dos propósitos fundamentales que voy a describir dentro de un momento. Como es fácil imaginar por los socios que la crean, pues todo el proceso de ponerse de acuerdo para tomar ciertas decisiones pues ha sido, digamos, complicado. El objetivo, digamos, principal de crear un animal tan raro, ¿no? Una fundación privada que se financia esencialmente con dinero público, es, en primer lugar, atraer talento a Madrid, a España en general, mediante la capacidad de discutir, negociar y acordar pues, salarios, equipamientos para los investigadores, grupos de investigación, espacios, la evolución, digamos, de los grupos de investigación en el tiempo, algo que muchas instituciones fuera con las que en teoría tenemos que competir, pues las tienen de suyo, pero en la estructura estándar de la universidad o del Consejo en España pues son prácticamente imposibles. Además, la siguiente cosa interesante es que, como todas las fundaciones, naturalmente lo que gobierna la fundación es un patronato que contiene mayoría de miembros que no son los que ponen el dinero. Esencialmente los que ponen el dinero son las administraciones, son representantes políticos, digamos, pero ellos no tienen mayoría. La mayoría son científicos extranjeros. De hecho, en el patronato también participan algunas de las instituciones de investigación más importantes del entorno de Madrid, en particular la Universidad Complutense, Autónoma y Politécnica y el Consejo. Y participan también, de una manera muy destacada, empresas. Empresas que cubren un abanico desde empresas muy grandes hasta empresas que son prácticamente spin-off recientes. Empresas que inicialmente no pagan por participar en el patronato de la fundación, sino su papel es distinto, voy a intentar explicarlo más adelante. En este momento, todavía a día de hoy, estamos físicamente situados en un conjunto de locales distribuidos por la mayor parte de ellos en el campus de Cantoblanco de la Autónoma, pero hay en sitios muy diversos, digamos, de Madrid, esencialmente donde algunos amigos o colegas pues, nos han prestado locales donde poder colocar a nuestra gente en nuestros laboratorios mientras se acaba de construir el edificio, que, si todo va bien, pues inauguraremos en septiembre o tal vez a comienzos de octubre de este mismo año. El edificio está situado físicamente en el campus de la Autónoma, en el espacio del Parque Científico, de hecho está del otro lado de la sede de empresas de spin-off del Parque Científico, y en un entorno de institutos de investigación muy conocidos, que incluyen el Centro de Biología Molecular, el Centro Nacional de Biotecnología, el Centro de Análisis de Microanálisis de Materiales, el acelerador que hay en la Autónoma, más montones de centros más del Consejo y de departamentos de la universidad, en un entorno pues realmente muy conveniente desde el punto de vista de la investigación.
¿Cómo seleccionamos a nuestro personal? Estrictamente siempre mediante convocatorias internacionales que un comité científico externo controla, de manera que selecciona entre los típicamente 100, 120 candidatos que aplican de todas partes del mundo en cada una de las convocatorias que hemos hecho hasta ahora, que son 4. El comité científico selecciona típicamente 20 o algo así de cada una de estas convocatorias y pasan al proceso normal de selección, bueno, el proceso normal en otro tipo de países de selección de personal, o sea, a entrevistarlos, en fin, que presenten lo que saben hacer, que vemos cómo cuadra lo que saben hacer con nuestros planes estratégicos y discutimos finalmente de dinero, de equipo y de ese tipo de cosas prácticas. Cubrimos el abanico completo de personal propio, desde investigadores senior hasta estudiantes de doctorado, y también la colaboración de las universidades es importante porque permite que miembros de las universidades o del Consejo individualmente, si aplican el mismo procedimiento de selección que tenemos establecido para los miembros propios de los empleados de la Fundación, puedan ser miembros asociados con doble afiliación del Instituto por periodos de tiempo de 5 años para desarrollar un proyecto científico terminado, lo cual ayuda mucho porque en realidad en España y en el entorno de Madrid pues hay un montón realmente de talento científico, muchas veces no adecuadamente aprovechado. Bueno, lo que hemos ido organizando es una serie de laboratorios que cubren áreas que no voy a describir en mucho detalle, pero si alguno de ustedes tiene interés, yo encantado les cuento en detalle lo que quiera que sea. El desafío en este caso era mostrar que uno puede hacer un instituto en el que atraiga científicos que antes estaban con una posición permanente en Cambridge, en Harvard o en la Universidad de Pekín, y que se puede hacer aunque no disponga uno de un edificio todavía listo. ¿Para hacer qué? Pues para hacer programas de investigación, porque nosotros el instituto no está organizado como es tradicional en muchas cosas, por departamentos, que una vez que se crean son imposibles de eliminar, sino por programas de investigación que se abren y se cierran según vayan las cosas, según sean sus resultados, según sea el interés, según sea su capacidad, digamos, de competir en el escenario internacional. Este es un listado de los programas de investigación que tenemos abiertos en este momento. También en este momento, típicamente, contamos con unos 60 investigadores aproximadamente, más o menos 40 del staff de la Fundación por el momento y unos 20 visitantes o asociados dando vueltas. El staff total es del orden de unos 200 investigadores cuando alcancemos, digamos, el estado estacionario, cosa que haremos algo más lento de lo inicialmente previsto, como es fácil imaginar, porque no es muy sencillo recaudar fondos. ¿Para hacer qué? ¿Para qué tenemos que montar esta cosa? Bueno, para hacer dos cosas que durante bastante tiempo, en mi experiencia, yo llevo muchos años haciendo ciencia en este país y a veces también gestionándola, eran incompatibles. La primera es producir ciencia de excelencia, ciencia de primera división. Estos son algunos ejemplos de las portadas de revistas que hemos obtenido con artículos nuestros en el año 2010. Esto es algo que se hace y se puede hacer en muchas otras instituciones en España en este momento, pero obviamente reclutar una cantidad adicional de talento para investigación más focalizada no es algo que se haga tan fácilmente. De todos modos, hacer ciencia de excelencia es simple, relativamente, pero el desafío, el challenge que tenemos delante en este país es hacer lo que en otros sitios ya hacen desde hace tiempo. En Holanda antes escuchábamos a Dave ilustrando, digamos, parte de las actividades que realizan en la Universidad de Twente en Mesa, que es conocido internacionalmente. Encontrar, digamos, una manera de poder realmente transferir conocimiento a las empresas de una manera efectiva. Y esto voy a resumir muy brevemente mi punto de vista. Esto en general hasta ahora ha sido bastante desastroso, con algunas excepciones. Hay algunas muy notorias excepciones en el país, pero eso sigue siendo una cosa excepcional.
En general, las empresas y el mundo académico hemos permanecido separados, digamos, por un gap prácticamente infranqueable. Era muy extraño que los científicos mejores, digamos, en España decidieran hacer algo que tuviera que ver con el mundo de las empresas, porque en general estaban, bueno, razonablemente bien financiados los mejores, digo, para hacer investigación básica y publicar artículos en el Science y estas cosas. Y los problemas que venían en general de las empresas eran problemas a un plazo muy corto, que contenían muy poca ciencia con capacidad de excitar a los científicos mejores. Además, incluso se miraba mal por parte de estos científicos mejores a los que intentaban hacer algo con alguna empresa. Hay un montón de anécdotas al respecto que no es el momento de contar en público, pero que, en fin, para mucha gente son muy conocidas y muy significativas. Pero al mismo tiempo las empresas desconfiaban, y con razón, del tipo de aproximación que empleábamos tradicionalmente en la universidad. Digo empleábamos en este caso en plural porque yo en estado estacionario soy catedrático de la Autónoma desde hace muchos años de física, o sea que ese otro lado también lo conozco. Porque, bueno, pues no tenemos el mismo sentido del tiempo y de la urgencia que suelen tener las empresas. En general se puede decir que la seriedad con la que se aborda desde el mundo académico este tipo de colaboraciones es modesta. Lo más notable, digamos, lo más común, digamos, era que lo que quisiéramos era obtener un poco de dinero para poder financiar a un becario que hiciera la tesis en las cosas que realmente nos importaban. Así que el mundo era un conjunto de desacoples grandes y nosotros intentamos cambiarlo de algún modo, modestamente, en una idea que tiene que ver con incorporar a las empresas en el diseño estratégico de la investigación que llevamos a cabo, identificando sus necesidades a medio plazo, qué problemas realmente tienen, en el caso de que lo sepan, y hay muchas empresas que ya sí lo saben, si quieren permanecer en el mercado dentro de 5 años. E intentar extraer cuáles de esas cosas, de esos problemas estratégicos, tienen a su vez ciencia básica suficientemente interesante para excitar a nuestra gente. Y entonces el compromiso es que entonces hay que poner seriamente a pensar a nuestra gente en este tipo de problemas. ¿En qué áreas en concreto? Bueno, nanotecnología, como se ha dicho, bueno, ciencia, como se ha mencionado varias veces, es obviamente un área horizontal que abarca prácticamente todo lo que podemos pensar en fabricar o en consumir durante el siglo XXI. Nosotros hemos tomado la decisión de concentrarnos inicialmente en unas pocas áreas. A pesar de todo, ya es muy amplio, digamos, el panorama, y en ello estamos intentando encontrar proyectos que desarrollemos conjuntamente con las empresas, que tengan interés en esa combinación extraña de que puedan resultar en portadas del Science y en algo que tal vez, si funciona, dé un valor añadido a un cierto producto de la empresa. El listado de proyectos que hay aquí son los que estamos llevando a cabo en este momento con empresas. Tienen que ver con cosas muy variadas. Voy a mencionar brevemente algo de alguno de ellos, pero si alguno de ustedes tiene interés, podemos comentar lo que pueda comentar de algunas de estas cosas. Tiene que ver con grafeno, que es un material extremadamente interesante. Es una sola capa de átomos y tiene unas propiedades fascinantes en un montón de aspectos distintos. Tiene que ver con la interacción de hidrógeno y la difusión de hidrógeno a través de superficies y de interfaces, algo que tiene una relación directa con las energías termosolares, en las que tenemos algunas empresas en nuestro país que son líderes mundiales realmente, con materiales compuestos que sean conductores. También, probablemente, como saben ustedes, hay un conjunto muy grande de empresas que fabrican materiales compuestos estructurales, que son obviamente aislantes para la industria aeronáutica y aeroespacial en general. Muchas empresas, muchas de ellas aquí en el entorno de Madrid precisamente, son también líderes en este terreno. Bueno, añadirle funcionalidades inteligentes, digamos, a estos materiales, pues es algo muy divertido desde el punto de vista básico y quizás potencialmente también útil en la práctica.
Se ha mencionado varias veces la importancia del agua. Bueno, nosotros tenemos aquí un programa de investigación basado en nanomembranas para filtrar y remediar en general agua. Voy a describir muy brevemente un ejemplo que tiene que ver con células solares orgánicas. La electrónica orgánica es un terreno extremadamente importante, digamos, para el futuro. Lo voy a presentar como ejemplo de algunas de las cosas que uno puede obtener en estas colaboraciones con las empresas. No voy a mencionar nada de lo que tiene que ver con el uso de partículas magnéticas para el tratamiento de cáncer. Ricardo ya lo mencionó en la parte por lo menos en la parte de su charla a la que yo pude asistir. Y hay otra parte que tiene que ver con el desarrollo de instrumentos avanzados. Esta parte, una sola palabra, aunque bueno, va a aparecer después una transparencia, pero solo una palabra. Bueno, es completamente obvio que si estamos hablando de nanocosas, que son cosas muy pequeñas, pues hay que tener instrumentos que permitan medir y caracterizar con detalle las cosas a esa escala. Aunque en los últimos 20 años se han desarrollado un montón de técnicas y de instrumentos comerciales que permiten tener una caracterización importante de estos materiales, quedan muchísimas otras cosas, muchísimas otras cantidades por medir y por determinar adecuadamente, así que un esfuerzo en este terreno de la instrumentación pues es también muy interesante, muy importante. Bueno, hay un aspecto que también brevemente creo que se ha mencionado, que es muy importante, que tiene que ver con educar a los científicos y a los técnicos, y creo que luego en la sesión de la tarde me imagino que se comentará al público en general sobre la nanociencia y la nanotecnología, cómo usar estas tecnologías que podemos estar desarrollando. Esa tarea también es algo que hay que cubrir. Aunque hay muchos esfuerzos que se hacen desde las universidades, pues nosotros modestamente también contribuimos a muchos de ellos en la medida que podemos. Bueno, muy brevemente voy a describir un par de cosas sobre algo que tiene que ver con las células solares orgánicas. Esto es un proyecto que hacemos conjuntamente con Conarca, que es una empresa muy importante en el sector de electrónica orgánica y en particular en células solares orgánicas. Bueno, las células solares orgánicas, por resumir, aunque sean muy baratas y muy flexibles y se puedan poner encima de la tienda de campaña o en fin, donde uno desee, tienen varios problemas muy graves. El primero y más importante es que tienen un rendimiento muy pequeño, realmente, aunque en laboratorios a veces pues uno consigue un ejemplar que funciona de una manera relativamente razonable. La reproducibilidad es modesta, digamos, al menos modesta si uno compara con dispositivos tradicionales de los que hemos empleado los físicos, dispositivos de silicio o de arsénico de galio. Y además tienen el otro problema muy importante que tienen, es que se degradan con extraordinaria rapidez. Bueno, identificar los procesos que ocurren en una célula solar que está compuesta orgánica, que está compuesta de un cierto material orgánico en el que absorbe la luz, se generan lo que llamamos los físicos pares electrón-hueco, o sea, portadores de carga, que se deben mover hasta alcanzar, digamos, los electrodos externos y no recombinarse internamente. Y hay montones de procesos de lo que ocurre dentro de estos materiales cuando se iluminan a escalas de tiempo extremadamente pequeñas, que son muy relevantes para el funcionamiento práctico de estos materiales y que tienen todavía un montón de ciencia básica por descubrir. Con además la ventaja de que muchas de esas cosas, si realmente las entendemos y las controlamos, podemos transferirlas a tecnología relevante. Básicamente lo que estamos haciendo con Conarca es usar sistemáticamente células solares de producción de la compañía en un programa planificado, digamos, para determinar muchas de estas propiedades que dependen de hacer espectroscopía a escalas temporales, típicamente desde femtosegundos hasta segundos. Lo cual es un desafío muy grande por el abanico de técnicas experimentales que hay que emplear para ello. Voy a mencionar muy brevemente un pequeño detalle. Hay algo muy tonto cuando uno expone una célula solar orgánica a la atmósfera, que es que obviamente interacciona con oxígeno, y la interacción con el oxígeno cambia el rendimiento
en fin, de hecho produce un montón de procesos distintos y es importante poder controlarlos de una manera repetitiva. No voy a contar mucho más detalle de esto, de hecho prácticamente no hay, contrariamente a lo que es mi costumbre, para los que me conocen, no hay prácticamente ninguna cosa técnica en estas transparencias. Una palabra sobre el grafeno, que como he dicho es un material que es una sola capa de átomos de espesor. Uno podría pensar que construir algo que tiene una sola capa de átomos es imposible. Bueno, no lo es relativamente sencillo. Crecer epitaxialmente una capa de un solo de espesor, de una sola capa de átomos de grafeno sobre casi cualquier superficie que uno desee. Hay además maneras técnicas de poder separar esta única capa de átomos de un modo relativamente barato, de hecho con maneras químicas, y producir un montón de historias diferentes. Nosotros en concreto estamos empleándolo ahora mismo para fabricar los microscopios que emplean átomos como sonda, no electrones o rayos X como es tradicional o visible, digamos, como es tradicional en la mayor parte de los microscopios, sino átomos. Los átomos tienen también una longitud de onda por mecánica cuántica y resulta que si uno elige adecuadamente la energía de los átomos, muy pequeña, típicamente la energía térmica, tiene una longitud de onda que es del orden de las distancias interatómicas. Así que uno puede tener una sonda para fabricar un microscopio extremadamente suave para observar objetos biológicos y en general materia blanda con un nivel de resolución extraordinaria. Para esto es preciso, como átomos no se pueden enfocar como electrones porque no tienen carga, ni como la luz porque no siguen, en fin, es mucho más complicado, digamos, de hacer. Hay que encontrar otras maneras de enfocarlos y ahí el papel del grafeno es esencial. También es muy importante para aplicaciones directas en pantallas táctiles porque es extremadamente transparente y mucho más conductor que lo que se emplea actualmente. Hay una palabra sobre el desarrollo de algún instrumento que tiene que ver con alguno de los programas que yo mencionaba antes. No voy a aburrirles con una descripción de lo que son los plasmones en las superficies ni los dispositivos plasmónicos. Bueno, es algo que tiene, digamos, un cierto interés y para lo cual hay que desarrollar instrumentos que permitan visualizar el modo en el que uno puede emplearlos para su propagación, digamos, para transmitir señales, lo cual requiere hacer inventos en los que uno combine microscopios de proximidad con espectroscopía in situ. Con esto uno puede ver cómo se propagan, digamos, estas ondas de electrones que son básicamente sobre superficies de distintos tipos de dispositivos. Una palabra para acabar sobre algo que también es muy importante. Ha aparecido varias veces lo que tiene que ver con manufacturar objetos a la nanoescala. Esto es algo que tiene una inmensa cantidad de problemas detrás, aunque mi predecesor no usó la palabra, ha pasado con mucha elegancia sobre los problemas que representa producir estos objetos tan pequeños. Bueno, fabricar las cosas a esta escala a veces requiere empezar por hacerlas en unas condiciones extremadamente controladas y eso es lo que hacemos en el Centro de Nanofabricación, que es una instalación del campus de excelencia de la Autónoma y del Consejo, como probablemente muchos de ustedes saben, entre las múltiples iniciativas del Ministerio, en este caso Ministerios de Innovación y de Educación, estaba la de hacer agrupaciones de universidades o de centros de investigación para intentar alcanzar la excelencia internacional, lo que en un lenguaje muy simple quiere decir salir en las listas estas de los centros mejores del mundo, en donde no hacemos otra cosa que bajar. En esta clasificación, alguna universidad muy conocida ha bajado 180 puestos en 2 años, que no está mal. Bueno, independientemente de lo que uno piense sobre si esa es la estrategia más adecuada, el hecho es que gracias a esa estrategia, en parte, pues disponemos de un centro en el que podemos fabricar objetos extremadamente pequeños de una manera muy controlada, en un entorno de sala blanca que no voy a describir en detalle, que está parcialmente financiada por este tipo de proyectos y a lo que yo lo que quería mencionar, y también parcialmente financiada por
parte de estas compañías con las que hacemos proyectos de investigación. En particular, este es un equipo de epitaxia de ácidos moleculares orgánico que permite producir células solares orgánicas en un ambiente inicialmente completamente controlado, con contactos y todo, de manera que salen, digamos, listas para el mercado. Y esto es un equipamiento, digamos, de la sala blanca de este centro, que esencialmente ha sido financiado por Conarca, por la empresa esta con la que estamos haciendo este trabajo que yo mencionaba antes. Bueno, con eso quería ilustrar que hay opciones, digamos, de poder encontrar temas en los que uno pueda hacer investigación básica, inicialmente capaz de aparecer en tener la máxima repercusión científica básica y al mismo tiempo pues tener un cierto interés potencial con dinero por en medio para empresas. Y con esto quería acabar mi presentación dándoles las gracias. Por supuesto, estoy abierto a cualquier tipo de comentario o pregunta que quieran hacer ahora o más adelante.